Bueno, listo, Jorge. Entonces empezar el informe sobre las elecciones del Magisterio Urbano de La Paz. Acá están los datos concretos. Eh, Bueno, buenas noches a los radioescuchas y a la gente que nos ve de, de Radio Rebelión en este programa del Magisterio. Si quiero informar que el anterior día viernes, un día después del feriado, se dio las elecciones del Magisterio, en realidad de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz. Con 6 frentes que se muestran en la tabla y que están ordenados por digamos, por el orden de triunfo que tienen. En cambio, abajito la torta estadística está está en orden de FUM, URMA, lápiz, etcétera, porque ese fue el orden del sorteo de la boleta y entonces está en el orden de la boleta. Bueno, como podrán ver nuevamente, URMA, que se llama Unión Revolucionaria de Maestros, ha vuelto a ganar las elecciones para la gestión 2022-2024. Con un 85% de participantes, URMA, digamos, ha vuelto con un discurso de independencia frente al gobierno, con un discurso de seguir luchando en las calles eh, por las reivindicaciones que tiene el magisterio, etcétera, ha logrado 41% en porcentaje y 10.812 votos. Salió primero. URMA representa en el magisterio al Partido Obrero Revolucionario, al POR. Diremos que se fundó en 1979 y su primera victoria se dio contra digamos, unos frentes sindicales que pertenecieron al MIR y que se llamaban Renovación, etc. Estoy hablando de aquellos tiempos, ¿no? De los años 80. Pero el 86 consigue su primera victoria y hasta ahora consecutivamente va ganando, a excepción de los años 2000, uno que no se presentó a elecciones porque el partido lo decidió así. Sin embargo, un compañero que se puso a un costado de la línea ordenada por el POR, presentó como magisterio antiimperialista y también ganaron las elecciones, pero ya no era URMA. Ese es el único lapso en el que pierde URMA desde 1986. Y ahora nuevamente gana en todo el departamento. Gerardo Bustamante es el flamante secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, recalcando que José Luis Álvarez, que era el anterior, no puede ser reelecto por estatutos, pero sí puede esperar 2 años y tal vez dentro de 2 años volverse a presentar como lo viene haciendo en estas últimas temporadas, ¿no? Alterna con otro que no ha sido y vuelve a presentarse y ahora está como delegado a la Central Obrera Departamental de La Paz. Bueno, en segunda instancia tenemos al FUM, que es el Frente de Unidad del Magisterio, que en el Magisterio representa al Partido Comunista de Bolivia, que ha estado siempre apoyando, bueno, desde los tiempos de la UDP, etcétera, siempre ha estado apoyando a los gobiernos de turno, a excepción seguramente del gobierno de Yanine Áñez, pero la política estalinista es de apoyar una burguesía, una supuesta burguesía progresista, y en ese sentido ellos pertenecen en este momento al gobierno, toda vez que
son parte del Ministerio de Educación. En el gobierno anterior de Evo Morales, incluso hubo un ministro del Partido Comunista y sindicalista justamente de Cochabamba, que era Víctor Cáceres. Entonces, también es un frente muy fuerte a nivel nacional. Ellos son parte de la Confederación, casi siempre están como, me parece, alrededor de una treintena de años compartiendo la Confederación, a excepción también de ese año en el que nosotros, digo nosotros porque yo estuve en una confederación que pudo desterrar, digamos, de la Confederación al Partido Comunista, pero luego volvieron y se mantienen hasta la actualidad. Pero a veces haciendo frente con otros grupos, ¿no? Este Gerardo Bustamante, del que hablaba, ha sido parte de la Confederación también la anterior gestión, y ahora es del Frente Urma, para que vean que Urma también ha estado en la Confederación, claro, en carteras más bajas, pero también tuvo un ejecutivo por la Confederación eh, hace 2 gestiones atrás. Bueno, incluso Vilma Plata estuvo en la Confederación en una cartera secundaria, digamos. Pero fíjense que 6.132 votos, el 23% es para el Partido Comunista. Luego viene Magisterio Combativo con 6.111, fíjense, muy poca diferencia, también tiene el 23%. Si se hubieran unido, bueno, pertenece también, este frente ha sido organizado por la Confederación porque su actual dirigente, el actual dirigente de la Confederación, ha sido miembro de URMA también, fue expulsado de URMA, hizo su propio frente y ganaron en la Confederación, me refiero a Wilfredo Ajahuanca, actualmente es el secretario ejecutivo por el Altiplano en la Confederación, y él pudo organizar este frente que dio un buen resultado. Tercer puesto, 6.111 votos, también con 23%. Lo curioso es acá que si se unían FUN y Magisterio Combativo, hubieran derrotado hace 46%, hubieran derrotado a URMA. Pero bueno, no se han unido, porque FUN tradicionalmente se presenta, a pesar de que dice unidad del magisterio, generalmente se presenta solo y muchas veces más bien, incluso ha habido ruptura en sus filas y de ahí sale, por ejemplo, el grupo maestro, que también se ve como quinto acá. En cambio, lápiz y 100% magisterio, bueno, lápiz ha sido organizado con, con ayuda, digamos, de las autoridades también del ministerio, así también maestro, y 100% magisterio no se presentó al foro debate y tal vez por eso también no tiene buen resultado y apenas tiene el 3% de votación. Sin embargo, quiero aclarar que esta votación es para todo el departamento, pero en La Paz tenemos una Federación Regional del Alto y también tenemos ejecutivos por provincia. Podemos ver ahí que en la ciudad de La Paz, el primero sigue siendo URMA, aquí sí con un voto absoluto, una mayoría absoluta, 56% de los maestros de la ciudad de La Paz han votado por URMA. Por Magisterio Combativo, el 18%, y por el FUN, que baja a tercer puesto, con el 17%. Lápiz tiene el 4%, Maestro, que también es organizado, digo, por el ministerio, tiene 3% y 100% magisterio 2%. Aparte hay una federación del Alto. En realidad no es una federación, es un sindicato regional. Quiero aclarar que en La Paz hay una sola federación. En el interior de la República, por ejemplo, Santa Cruz, hay varias federaciones. En el Beni también varias federaciones.
Por ejemplo, en Santa Cruz se tiene en la ciudad de Santa Cruz, o sea, de la Federación de Santa Cruz de la Sierra, se tiene la Federación de Montero, se tiene la Federación de la Chiquitanía, etcétera, y así en el Beni también se tiene Susenavaque, Guayaramerín, etcétera. Entonces, solo en La Paz prácticamente existe una sola federación y es la más poderosa, la que más aporta a la confederación, porque tenemos más de 37,000 maestros, ¿no? Es la mayoría también del país. Bueno, aquí se puede ver, como le digo, que en la ciudad de La Paz tuvo muy buena votación. Ahora, en el Alto, ¿qué pasa? Urma en el Alto vuelve a ganar también con 37%, el FUN nuevamente segundo con 27% y Magisterio Combativo con 20%. Maestro, lápiz y 100% magisterio ya bajan, ¿no? 7, 6 y 3% respectivamente. Ahora, provincias, en provincias hay una gran sorpresa. Es la primera vez que Urma pierde en provincias. Y esto da a pensar, porque en provincias se supone que están los maestros más jóvenes, porque al salir de las normales tienen que ir a hacer sus años de provincia, que son 2. Bueno, aunque muchos se quedan ahí porque no pueden retornar a La Paz, porque o les gusta la provincia o porque no hay cabida. Hay muchos maestros, sabemos que a nivel de Bolivia hay más de 1,000 maestros que han egresado a las normales y que hasta ahora no consiguen trabajo, pese a que es una obligación del Estado darles el trabajo, ¿no? A la policía les da, a los militares les da, y al magisterio siempre nos daba un trabajo. Egresábamos o no de la normal, se nos daba el trabajo, y después de los 2 años de provincias, recién podríamos tramitar el título en provisión nacional. Pues muchos colegas no pueden tramitar porque, primero, que no han entrado a La Paz por alguna razón, no han hecho provincia o están trabajando solo en colegios privados porque no hay cabida. ¿Y por qué? Porque, bueno, no nos jubilan a los antiguos. ¿Y por qué? Porque nos jubilan con tan poca renta que prácticamente no vale la pena jubilarse si tienes fuerzas para seguir trabajando. Bueno, esa es la sorpresa, ¿no? De que Urma perdió entre los 3 primeros provincias. Y bueno, seguramente tendrán que ellos también pensar en las fallas y ver cómo recuperar ese puesto perdido, porque siempre también ganaban digamos, en provincias. Ahora, nosotros logramos hacer un frente que se llama Tierra Libre, digo nosotros, los que pertenecemos al PT también, al Partido de los Trabajadores. Bueno, no todos, ¿no? Pero muchos maestros han hecho con nosotros este frente, pero sin necesidad de ir a urnas. En el Congreso se nos ha elegido, o por lo menos se ha elegido a uno de nuestros principales miembros, a Carlos de la Rocha, como el responsable de la comisión pedagógica y además ha sido elegido por aclamación. Y el trabajo de esta comisión pedagógica es arduo. Tienen que hacer cursos de capacitación, tienen que tienen que analizar y hacer proyectos de documentos para el próximo Congreso de Educación que ha auspiciado el gobierno junto con la Central Obrera Boliviana y que el año pasado lo han postergado para este año. Y entonces hay que hacer eso. Y aparte hay que hacer, ¿no? Como decimos nosotros, la formación permanente, que es de los profesores que ya han egresado, pero que necesitan reciclarse, y por eso hay una formación permanente. Y también la comisión pedagógica la va a hacer, obviamente, en coordinación con la federación y su Secretaría de Cultura y su Secretaría Educativa, etcétera, ¿no? Entonces es una ardua labor y decidió retirarse y ya no presentó las listas, y por esa razón, de los 12 frentes que se inscribieron, 6 quedaron al margen, y entre ellas Tierra Libre,
por esta razón que les digo, vamos a trabajar, pero con la comisión pedagógica, y preferimos aunar esfuerzos en esa comisión que es ardua y bueno, va de todos modos a presentarnos para el próximo evento que viene, que es el Congreso, también este año, de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Eso es lo que quiero informar, estimado Miguel. Si hay algunas preguntas, Sí, estamos una dispuestos. pregunta, Jorge. El sector del magisterio combativo, vos mencionás que no se juntó con el FUM del PC, pero ¿cómo lo ve la gente? ¿Como también sostén partidario del gobierno o como opositores, aunque no lo sean mucho, pero cómo lo ve la gente? Porque puede haber sido por eso que no se juntaron también, porque Hay que entender una situación un poco paradójica. Las luchas del magisterio, las que se dan verdaderamente en las calles, en todas las federaciones del país, a veces la gente del interior del país viene a engrosar las luchas del magisterio para hacer una sola columna aquí en La Paz. Muchas veces, como cuando yo estaba en la Confederación, hemos traído marchas desde Caracollo, Marcha Nacional del Magisterio, etcétera, para nuestras reivindicaciones. Las luchas se dan por las federaciones, por los maestros de base, pero quien resuelve el conflicto con el ministerio no son las federaciones, digamos, sino la confederación. Muchas veces se han resuelto problemas simplemente a nivel confederación, y la pugna entre la confederación y la federación, entenderán, estalinismo versus trotskismo o viceversa, es una pugna de años, una pugna de liderazgo, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Y esta pugna a veces ha perjudicado al maestro de base. Entonces, Magisterio Combativo ha salido con el discurso de que debe ser el sindicato independiente, no solo del gobierno, sino de todos los partidos, sea de izquierda, de derecha, centro, porque ellos dicen que las bases deben recuperar la dirección, y en ese sentido hay que hacer lo que dicen las bases y no lo que dicen los partidos. Por ejemplo, acusan al URMA de que obedecen lo que dice el POR y no lo que dicen las bases. Y lo mismo en la Confederación deben tener esa pugna, porque hay gente en la Confederación que también es del FUM y que también imponen sus cosas, y dicen también, no, no deberíamos depender tampoco del Partido Comunista. Y con ese discurso de que el poder es de las bases y no de los partidos políticos, porque como les digo, aquí está el MAS, aunque no digan con nitidez que son del MAS, aquí por lo menos yo veo que hay tres partidos que sí, si no son del MAS, han sido apoyados por uno de los sectores del MAS para organizar su frente. Entonces, este discurso ha pegado en las bases, pero en los hechos no son independientes cuando tienen que afilarse nomás a lo que dice la Confederación. Y como les digo, la Confederación está muy, 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 como te digo, apegada generalmente a los viejos líderes que tiene el FUM, en este caso el Partido Comunista. Muchos de ellos en Cochabamba, ¿no? Fue Víctor Cáceres, como están otros, habían líderes como Valdivieso, que ya murió, pero hay también los hermanos Siles, ¿no? Que han estado muchos años en la Confederación y que mantienen una especie de hegemonía. Cuando se va a hablar de historia del magisterio urbano, por ejemplo, ellos han ido a un seminario nacional a dar a conocer la historia, ¿no? Porque evidentemente muchos años la Confederación, el PC ha estado muchos años
en la Confederación. Y esa cierta hegemonía que ejerce todavía sobre la Confederación nos muestra que muchas veces Ajiahuanca, que es de La Paz, que es ejecutivo por el Altiplano, en la Confederación choca con el magisterio urbano de La Paz, porque a veces tiene que estar apoyando a lo que dice la Confederación, mientras que la Federación de La Paz está en contra de la Confederación, y en esos choques es que, bueno, parece un árbitro de pelea, recibe puñetazos de ambos lados, ¿no? Eh, pero sin embargo, a mucha de la gente de bases ha convencido, porque como les digo, también a veces ha perjudicado esta división que hay entre el magisterio, por ejemplo, de la Federación de La Paz con respecto a la Confederación, porque les digo, la una tildada de trotskista, la otra tildada de stalinista. Muchas veces sus conflictos nos han dejado en offside y no hemos logrado algo mejor que podíamos haber logrado. Siempre la Federación, de todos modos, ha planteado, y estamos de acuerdo, de que cualquier negociación que haga la Confederación tiene que estar presionada y apoyada por movilizaciones en las calles si se quiere lograr algo más de lo que generalmente logramos, ¿no? El último convenio que tuvo la Confederación con el gobierno, por ejemplo, ha sido muy repudiado por el Ministerio de la Paz, que es esto del reordenamiento de unidades educativas, porque en este reordenamiento empiezan a echar a la calle a muchos maestros o disminuirles sus horas, porque, por ejemplo, en vez de juntar, dice, no, este curso tiene apenas 15, este paralelo tiene 15, que se forme un solo grupo de 30, y entonces la mitad de los profesores, porque como ya es un solo curso de 30, la mitad queda libre, tiene que ir a otros lados, y de esa manera no hay creación de ítems de nueva creación, y evidentemente baja la calidad educativa, porque trabajar con 20 o con 15 o con 10 es mejor que trabajar con 40, 50, pero en cuanto a calidad educativa, ¿no? Cuanto más personalizada sea la educación, mejor. Pero también hay el abuso, ¿no? Se organizan unidades educativas donde hay, por ejemplo, chicos autistas, chicos con alguna otra deficiencia, digamos, de escritura, de matemática, de lectura, etcétera. Y, pucha, cuando se hace una educación con ellos, evidentemente hay que hacer más personalizada a ellos este tipo de educación en desmedro del avance, digamos, de más contenidos, porque hay que frenar un poco el avance de contenidos para que estos chicos no se sientan disminuidos, ¿no? Entonces, empeora, digamos, la calidad educativa en ese sentido, de que no se da todo lo que el ministerio quisiéramos que demos, y, y bueno, cuando es más personalizada la educación hay mejores resultados. Entonces, la calidad educativa muy echada hacia la baja calidad es lo que se va a tratar, por ejemplo, también en el próximo Congreso de Educación, donde hay que plantear muchas cosas, por ejemplo, que un estudiante, y había estos casos, ¿no? Un estudiante con estos problemas, que son para nosotros estudiantes especiales, deberían valer por 10 y no cesar su curso porque sean 11, 12, 15, 20, porque dicen, ¿no? No, si hay menos de 30 se cierra el paralelo, que se vayan a engrosar otro paralelo. Entonces, mínimo 30 buscan, ¿no? Y estas cosas, como les digo, es simplemente por un problema económico, por quitar ítems o utilizar en otro establecimiento en vez de que haya ítems de nueva creación. Entonces ha sido muy criticada la Confederación por esto, porque ha sido este, un poco sin consultar a los que estábamos movilizados en La Paz. Y esto va a seguir ocurriendo seguramente, ¿no? Pero eso es así, Magisterio Combativo ha logrado crecer en provincias,
Y yo creo que lo que falta también es hacer más escuela, y eso vamos a hacer con la Comisión Pedagógica, más escuela, el ABC de la lucha sindical, y también que tenemos que recuperar la Central Obrera Boliviana para los trabajadores, porque ahorita está de cómplice del gobierno en este Congreso. Y si está de cómplice la COP, vamos a tener dos enemigos con quienes lidiar, dos toros al frente. Entonces, por lo menos planteamos nosotros que el Congreso Educativo se dé cuando se cambien los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y no antes. Bueno, de acuerdo, Jorge, está muy bien. Justo te iba a preguntar del tema de la COP. ¿Tuvo alguna incidencia esto en la elección? Digamos, hubo, obviamente que hay críticas a la COP de parte de Urma y quizá de parte de alguna Bueno, también. en el foro debate que hubo, yo hice dos preguntas que la primera fue muy mal respondida y que se trata de que qué harían los frentes frente a las leyes incendiarias que tiene el gobierno, que siguen Claro, quemando bosques, que no defienden los ríos, que, etcétera. ¿Por qué? Por favorecer a la agroindustria, por favorecer a la exportación de minerales, etcétera. Están regalando nuestros recursos naturales sin importarle la incidencia contra la naturaleza y que está en grave riesgo, que cada día el riesgo es mayor. No supieron contestar. Y la segunda pregunta era sobre la COP. Y claro. bueno, dice, ¿no? Todos están con que sí, la COP debería servir, pero ya han habido resoluciones en sentido de que se deje de aportar a la COP, mientras no cambien, dicen, pero no hay eso. Y cuando preguntamos, dicen, no, no se puede ir contra los estatutos. ¿Y cómo ellos van contra los estatutos y se siguen prolongando? Para los maestros que sentimos que no se debe dar más dinero, porque además sabemos que los dirigentes reciben fondos del gobierno, no se debería dar. ¿Para qué necesitan si reciben del gobierno? No nos apoyan en la jubilación. Ellos más bien están diciendo, deben jubilarse para dar espacio a los trabajadores jóvenes. ¿No? Está en contra de los trabajadores. Entonces la lucha continúa. Después de estas elecciones, la lucha va a continuar con seguridad y hay que seguir pensando cómo fortalecer el sector del magisterio, que se ha convertido de alguna manera en vanguardia nacional de las luchas, ¿no? Y cómo hacer para que se convoquen a más sectores, que se salga por la defensa del trabajo de los fabriles, porque hay una verdadera revolución agraria en el campo, por comités de la economía popular, ahora que no hay economía, que los precios están tan altos, ¿no? Por un salario evidentemente vital, porque ni siquiera nos dan el mínimo vital, nos están matando de hambre. Antes de que recibamos el retroactivo, ya los precios han subido, va a subir el transporte, o piensan hacerlo, va a subir, y han subido por culpa de que no hay dólares todas las importaciones, por tanto el consumidor es el que va a terminar pagando todo aquello, y el supuesto aumento del 3%, no solamente que no sirve para nada, sino que el poder adquisitivo es cada vez peor. Por eso el magisterio, estoy seguro, va a seguir en luchas y hay que estar al frente de todo esto. Y bueno, yo aplaudo que nuevamente este, sea independiente del gobierno la Federación de La Paz. Bueno, muy bien, Jorge, muy importante este informe. Bueno, gracias Miguel y un abrazo a todos los radioescuchas de Radio Sevilla. Muy bien, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches.